Muy buenos días, ingeniero Santiago Casado. Mi nombre es Dani Jordán, estoy en la cátedra de Físico-Química y voy a empezar con la explicación acerca del trabajo autónomo. ¿Qué es trabajo autónomo? Voy a explicar la relación entre las fuerzas o el potencial de interacción entre cada par de partículas individuales del sistema en función de las distancias entre ellas. Bien, la relación entre las fuerzas o el potencial de interacción entre cada par de moléculas de etilenglicol depende principalmente de la interacción que son intermoleculares que varían en función de la distancia entre ellas. Estas interacciones son cruciales para entender lo que son las propiedades físicas del etilenglicol, como son su viscosidad y punto de ebullición. Aquí se detallan los principales aspectos de esta reacción. Que el primero es la interacción de Van der Waals. A corta distancia, las moléculas de etilenglicol experimentan lo que son fuerzas de dispersión de Van der Waals. Estas fuerzas son de naturaleza atractiva cuando las moléculas están separadas por distancias pequeñas y la magnitud de estas eh, son de atracción corta. También aparecen fuerzas de repulsión debidas al soplamiento de las nubes electrónicas de moléculas, lo que lleva a una repulsión intensa. Como segundo tenemos lo que son los enlaces de hidrógeno, ya que el etilenglicol posee lo que son grupos hidroxilo, que son OH, que pueden formar enlaces de hidrógeno entre moléculas adyacentes. Esto es de manera importante a la estabilidad estructural y las propiedades físicas del etilenglicol. La fuerza de los enlaces de hidrógeno es altamente dependiente de la distancia en partícula. Se observa un equilibrio entre la distancia de atracción óptima y la de repulsión cuando las moléculas se acercan demasiado, seguido por lo que es el potencial de interacción total. La relación entre la fuerza y la interacción y la distancia se describe a menudo mediante un gráfico de potencial de interacción en función de la distancia. Un gráfico de energía potencial de Laird-Jones es un ejemplo común. Este gráfico muestra un mínimo a una distancia óptima entre moléculas donde la atracción es máxima y alcanza la estabilidad. Cuando la distancia entre moléculas es menor que este valor, la fuerza se vuelve repulsiva, mientras que la distancia es mayor, la fuerza se vuelve debidamente atractiva hasta desaparecer. Seguida también por lo que es la curva de la fuerza de función de la distancia. La derivada del potencial de interacción en función de la distancia da como resultado la fuerza de interacción. Al acercarse al mínimo del potencial, la fuerza de atracción es máxima y se dirige hacia el equilibrio. Al pasar este punto, la fuerza comienza a actuar en dirección opuesta, volviéndose repulsiva cuando las moléculas están demasiado cerca. En resumen, se puede decir que las fuerzas de interacción entre moléculas de etilenglicol disminuyen con la distancia cuando se alejan del punto de equilibrio, mientras que una separación muy corta entre ellas genera una repulsión fuerte. La combinación de enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals configuran el potencial de interacción total entre el sistema explicado por sus propiedades físicas en función de la distancia entre las moléculas. Bien, se explica la relación entre la fuerza o el potencial de interacción entre cada par de individualidades del sistema del etilenglicol. Bien, eh, tenemos que imaginarnos que cada molécula de etilenglicol es como una pieza de un rompecabezas con manos y pies. Los grupos OH que pueden agarrarse de las moléculas vecinas formando enlaces de hidrógeno. Estas moléculas y pies están perfectamente, estas manos y pies están perfectamente colocados para buscar otras moléculas y unirse, lo que hace que las moléculas del etilenglicol se agarren de manera especial cuando están a cierta distancia. Bien, las fuerzas de o deseo de estas moléculas de unirse depende de qué tan cerca están. Si se acercan a la distancia justa, como cuando los imanes están cerca de una distancia adecuada, pueden atraerse. Las moléculas se agarran fuertemente y se alinean. Esta distancia específica es donde la atracción entre ellas es máxima, logrando la unión más estable. Bien, sin embargo, estas moléculas se acercan demasiado a las partes internas de las moléculas, empiezan a chocar o a empujarse porque necesitan espacio. Bien, este empujón ocurre cuando sus nubes de electrones empiezan a solaparse y generan lo que es una fuerza de repulsión que impide que se acerquen demasiado. Bien, por otro lado, si las moléculas están demasiado lejos, las manos y pies ya no se alcanzarán a unirse, así que a largas distancias esta fuerza de atracción disminuye mucho y las moléculas empiezan a lo que es perder el interés de unirse. Bien, se puede decir que las moléculas del etilenglicol interactúan de manera especial debido a su forma, sus manos y pies de OH,
y a la distancia entre ellas. Bien, a una distancia específica se produce la mejor conexión, mientras que si están demasiado cerca o demasiado lejos, la atracción se reduce o incluso se convierte en una repulsión. Esta combinación de fuerzas es lo que se explica por qué el etilenglicol tiene propiedades particulares como su viscosidad y capacidades de formar moléculas conectadas. Bien, la relación entre las fuerzas de interacción entre moléculas y las propiedades físico-químicas en el sistema del etilenglicol es fundamental para comprender lo que es su comportamiento en diversas aplicaciones prácticas. Aquí se va a dar lo que son tres ejemplos donde esta relación se evidencia. La primera de estas es la viscosidad del etilenglicol. El etilenglicol es muy viscoso, es decir, que tiene una resistencia significativa al flujo. Esto se debe en una gran medida a los enlaces de hidrógeno entre sus moléculas, como mencionamos antes. Cada molécula de etilenglicol tiene grupos OH que interactúan como manos y pies, creando enlaces fuertes con moléculas vecinas. Bien, estas interacciones del enlace de hidrógeno mantienen las moléculas cercanas y alineadas, lo que hace que se muevan con menos libertad en comparación con líquidos con interacciones más débiles. Bien, esta alta viscosidad es particularmente útil de aplicaciones de refrigeración como lo que es el líquido, el anticongelante, donde el etilenglicol fluye lentamente y mejora la transferencia de calor sin evaporarse rápidamente. Bien, como segundo punto podemos hablar de lo que es el punto de ebullición alto, debido, debido a la fuerza de los enlaces de hidrógeno y la interacción del Van der Waals entre moléculas de etilenglicol. El sistema necesita lo que es una gran cantidad de energía para separar las moléculas y hacer que pasen a la fase gaseosa. El etilenglicol tiene un punto de ebullición mucho más alto que otros compuestos de tamaños similares, pero con interacciones lo que son mucho más débiles. Este punto de ebullición elevado hace que el etilenglicol sea útil en sistemas que requieren líquidos estables a altas temperaturas, como en radiadores de automóviles. Aquí el etilenglicol no se evapora fácilmente, asegurando que el sistema funcione a temperaturas elevadas sin pérdida significativa de evaporación o por evaporación. Y como última tenemos lo que es la solubilidad en agua. El etilenglicol es altamente soluble en agua, lo que está directamente relacionado con sus grupos OH, que también forman enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. Esta solubilidad significa que el etilenglicol se puede mezclar en casi cualquier porción en agua, en aplicaciones prácticas como son fabricaciones de solubles, anticongelantes, como las fabricaciones de solubles anticongelantes. Estas propiedades son claves ya que permiten crear una mezcla de lo que es homogénea, que produce el punto de congelación de la solubilidad, haciéndolo ideal para condiciones bajas de temperatura. La solubilidad en agua y miscibilidad completa también se debe a la atracción de los grupos hidroxilos, de ambas moléculas, lo que genera una red de enlaces de hidrógeno. Bien, estos son tres ejemplos en donde se puede observar cómo las fuerzas de enlace de hidrógenos de Van der Waals entre moléculas del etilenglicol afectan directamente lo que son propiedades físico-químicas como la viscosidad, el punto de ebullición y la solubilidad de agua. Estas propiedades resultantes son esenciales para lo que son la aplicación donde se requieren lo que son líquidos con resistencia al flujo, estables a altas temperaturas y con una miscibilidad con agua. Bien, bueno, esta ha sido la explicación acerca del trabajo asignado, donde hemos podido eh, comprender un poco más acerca de este tema, acerca de nuestro sistema termodinámico y cómo puede variar. Eso ha sido todo. Muchas gracias.